Muy buenos días. En este domingo 26 del tiempo ordinario vamos a reflexionar del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo esto a los que le escuchaban. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero le dijo: Hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo le dijo lo mismo. Y él respondió: Voy, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Díceles Jesús: En verdad os digo que los publicanos y las rameras llegarán antes que vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por caminos de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentís después para creer en él. Palabra del Señor. El domingo de este 1 de octubre nos presenta una situación que es necesario que la pongamos un poco en contexto para entender claramente lo que está sucediendo y por qué el Señor hace esta parábola. Jesucristo ha entrado al templo, ha estado enseñando. Los fariseos y los saduceos, que son la casta sacerdotal y que tenía a su cargo toda la liturgia del templo, se escandalizan de que este hombre, que no es rabino ni nada aparentemente, esté enseñando. Y le preguntan con qué autoridad enseña eso, porque además lo que él enseñaba difería muchísimo de lo que enseñaban los fariseos y los saduceos. Entonces Jesucristo le responde con otra pregunta. Le dice: pues yo les voy a hacer otra pregunta y si me la respondéis, les diré con qué autoridad lo hago. Y les hace una pregunta que es bien difícil, porque ellos que habían hablado de Juan el Bautista, que ya estaba muerto por lo demás, que era un lunático, en fin, le dicen, le pregunta sobre la autoridad de Juan Bautista, y le dice: ¿era un profeta de Dios o no? Y ellos dicen: si decimos que no, nos ponemos contra el pueblo. Si decimos de Dios, entonces ¿por qué no le escuchamos? Entonces dicen: no sabemos. Y Jesús les dice: tampoco les digo yo, entonces ¿con qué autoridad? Y después de eso, como Jesucristo está empeñado en salvarlos a todos, incluso a los fariseos, a los saduceos, a los sumos sacerdotes y a todo el mundo, como está también empeñado en salvarnos a nosotros, a los obispos, a los cardenales y a todo el mundo. Entonces les dice 3 parábolas que son muy fuertes, y la primera es esta de los 2 hijos, pero parte con una frasecita que es muy impresionante, porque dice: ¿qué os parece? Vale decir, los obliga a ponerse en una actitud de dar una respuesta a la parábola. Y le habla entonces de estos hijos: el que dice que no va y se arrepiente y va, y el que dice voy y no va. Y la preguntita del millón: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Es bastante obvio, ¿no es cierto? El que fue. Aunque haya dicho que no al principio, es el que fue. Y enseguida les tira el palo. Las prostitutas y los publicanos entrarán antes que ustedes, porque ellos oyeron a Juan, a un profeta, y se convirtieron. Y vosotros oís acá a algo más que un profeta y no os convertís. Vale decir, están escuchando al Hijo de Dios y no quieren reconocerlo y no se convierten. Bueno, muy bien la historia. ¿En qué nos toca a nosotros? Pues también a nosotros hoy el Señor nos hace esta pregunta: ¿qué os parece? Y es una respuesta que la tenemos que dar desde nosotros mismos, no pensando en el marido o en la señora o en la suegra o en la tía o en el sobrino o en el hijo. No, es una respuesta que tenemos que dar personal. ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre? A veces me da cosa cuando preparo, por ejemplo, a jóvenes para el matrimonio. ¿Estáis dispuestos a amaros y respetaros en salud y enfermedad, en riqueza y en pobreza,
en juventud y en ancianidad, agrego yo, hasta que la muerte los separe, y dicen sí, sí, estamos dispuestos, y a los 2 años vienen a solicitar el divorcio. ¿Estamos dispuestos? ¿Quiénes somos? ¿El que dijo no pero que hizo? ¿O el que dijo sí pero no fue? ¿Quiénes somos? Otra. Padres, ¿estáis dispuestos a educar en la fe a vuestros hijos, en esta fe que acaban de profesar? Sí, estamos dispuestos. ¿Y vosotros, padrinos, estáis dispuestos a ayudar a los padres en la educación en esta fe que habéis profesado? Sí, estamos dispuestos. ¿Cuántos padrinos hay que se han preocupado realmente de ayudar a los padres en la educación en la fe a sus ahijados? Contados con los dedos de las manos. ¿Y cuántos padres hay que se han dedicado a educar en la fe a sus hijos? Contados con las palmas de las manos. Los que tenemos más de 40 o digamos más de 50, todavía algo recibimos. Los de 40 para abajo no le transmiten nada a sus hijos. Son escasísimos los que viven la fe cristiana. A mí me impresiona la cantidad de jóvenes cuando voy a un colegio, por ejemplo, que les pregunto, ¿tu papá te habla de Dios? No. ¿Tu papá te habla de Dios? No. ¿Tu papá te habla de Dios? ¿Alguien en tu familia te habla de Dios? No. Estamos realmente en un mundo absolutamente paganizado y olvidado de Dios. Y lo peor es que dentro de la misma iglesia, con esta cosa de la sinodalidad, hay un grupo bastante numeroso, no tan mayoritario, pero numeroso y metebulla, que está empeñado en cambiar la doctrina. Ya no se trata de adaptarse a los tiempos de hoy con la misma verdad. No, acá se trata de cambiar la verdad hasta el punto que casi Jesucristo no es el Mesías, que Jesucristo es un hombre cualquiera, tal como lo hacían y lo creían los fariseos antiguamente. Entonces, esta pregunta nos viene a colocar en una posición bastante complicada, porque quizás no basta con tener fe, con ir a misa, con hacer limosna, con hacer una manda de vez en cuando a un santo para que nos consiga alguna cosita por intermedio de él, de nuestro Señor Jesucristo, sino que quizás hay que empezar a ver qué es lo que nos está pidiendo el Padre. El Padre nos está pidiendo que vayamos a la viña. ¿Y estamos dispuestos a ir o no? Pregunta para la semana. El que tenga oídos para oír, que oiga.